Buenas noches, soy el licenciado Cristian Venegas, docente de la carrera Mecánica Automotriz del Instituto Tecnológico Mundial OMI. A continuación, en este video les vamos a mostrar el sistema de encendido convencional de un vehículo de tipo de 2E Toyota. A continuación, el estudiante les va a mostrar el diagrama de lo que es el sistema de encendido convencional. Buenas noches, me llamo Brian Mica, soy un estudiante del Instituto Tecnológico Mundial OMI de la carrera de Mecánica Automotriz. Y voy a explicar del sistema de encendido convencional de un automóvil. En el diagrama inicia desde la batería, lo que viene siendo en el polo negativo y positivo, que el negativo se va directo a masa. El positivo, sin embargo, sale al fusible, que el fusible es nivelar el amperaje de la corriente continua que viene desde la batería. Va hacia la chapa. En esto se divide en tres partes: del accesorio, de la batería, accesorio e ignición. Después de esto, del encendido va directamente hacia la bobina en su circuito primario, que la bobina se encarga de hacer un campo magnético. Va a su circuito primario directo al condensador. Del condensador pasa a masa y también a los platinos, que los platinos son como interruptores, pero estos al abrirse se encargan de enviar la señal del condensador hacia la bobina, que igual va a masa. El condensador tiene la función también de proteger a los platinos. Cuando los platinos mandan la señal, vuelve al circuito secundario, que va dirigido ya con el campo magnético de 1000 a 15000 voltios directamente hacia el distribuidor. Del distribuidor, lo que hace, como su propio nombre, distribuye todo el voltaje hacia cuatro cables de alta tensión, y de eso va a la bujía, quien se encarga de convertir la alta tensión en chispa y así dar el encendido al motor. Bien, aquí tenemos las partes que componen el sistema de encendido convencional. En esta parte vamos a demostrar cómo podemos verificar cada una de estas partes y cómo se puede verificar con instrumento, en este caso un multitester, y cómo se puede explicar sin instrumento, no teniendo un multitester o un instrumento electrónico a la mano para poder verificar. A continuación los estudiantes le van a... Buenas noches, mi nombre es Grover Leime. La presentación de cómo verificar si la batería está en buen estado o en mal estado mediante el tester. Sería mediante este circuito que nosotros pondríamos el positivo y el negativo y verificaríamos si tiene el voltaje que indicaría de 12 o más voltajes. Para eso lo ponemos en corriente continua, el multitester. En esto verificamos si realmente la batería está con 12 voltios o está con menos. Pues puede verificar en este momento el marcador nos lleva a 12 y eso verifica que la batería estaría en buen estado. Ahora mi compañero presentará el método convencional para verificar el método de las baterías. Buenas noches, yo les voy a explicar sin instrumento, cómo verificar sin instrumento. Para eso vamos a necesitar un cable, ¿no? Cualquiera. Vamos a destapar las celdas de la batería, como fueran estas. Y lo ponemos positivo y negativo. Si la batería empieza a hervir, podemos verificar que la batería se encuentra bien. Está en corto. En corto. Si la batería comienza a hervir, entonces nos da la presencia de que la batería se encuentra en corto. Ahora les vamos a hacer un experimento de cómo comprobar la bobina
con lo que va a ser un probador de bobinas casero que nosotros lo hemos inventado a partir de un relé. Y cómo podemos también identificar si las bobinas se encuentran en buen estado con un multitester. A continuación, buenas noches, mi nombre es Nelson Tercero Sarcosa, estudiante del Instituto Tecnológico OMIEN de la carrera Mecánica Automotriz. Yo les voy a explicar cómo se puede verificar con instrumento, en la cual ponemos en multitester a resistencia y verificamos en el circuito primario y el circuito secundario. Circuito primario, hacemos chocar el negativo con el negativo de la bobina y el positivo con el positivo de la bobina. Verificamos que marque, en este caso nos marca 1.6 ohms en el circuito primario. En el circuito secundario nos llega a marcar 10.22 kiloohms. Ahora mi compañero les va a mostrar cómo se puede verificar sin instrumento. Yo les voy a explicar lo que es, cómo probar si una bobina está en mal estado o en buen estado con esta herramienta casera, lo que es un probador de bobinas, a través de un relé. Conectamos lo que es el positivo, la batería, y positivo va con positivo de la bobina y el negativo igual. Para verificar si la bobina está en mal estado, lo único que tenemos que hacer es encender la herramienta casera. En este caso, vemos que la bobina hace saltar la chispa. Eso quiere decir que la bobina se encuentra en buen estado. Otra forma, vamos a ver a continuación una bobina que se encuentra en mal estado. En este caso vemos que esta bobina no tiene un salto de chispa, por lo cual deducimos que esta bobina se encuentra en mal estado. Eso sería todo sobre la medición de las bobinas con instrumento y sin instrumento. finalmente vamos a hacer la medición de dos componentes, lo que es el condensador y la bujía. A continuación los compañeros estudiantes van a hacer. Para probar el condensador con instrumento, lo único que se hace es medir la capacitancia en faradios, microfaradios o nanofaradios. El polo positivo va al cable y el negativo a la masa. Cuando nos marca este valor de 25 microfaradios es que el condensador está en buen estado. Y sin instrumento probar sería con el alto voltaje, lo que es la corriente alterna con 220, se le introducen los dos pines y al final se le hace un choque y salta un chispazo. Si salta es porque el condensador está en buen estado. A continuación la bujía. Buenas noches, gracias querido compañero. A continuación vamos a ver dos maneras de poder verificar la bujía o el estado de la bujía. Por un lado tenemos el multitester, que nos va a poder proporcionar esta información por medio de la continuidad. Verificamos de que exista continuidad o si hay continuidad entre la parte aislante o en la parte metálica. Otra manera más rápida de verificar es utilizando el mismo experimento del anterior por medio de un relé en el cual vamos a poder apreciar si es que existe chispa. Si en la parte aislante se ve chispa, significa de que la bujía se encuentra en mal estado. En caso contrario, no. Y estos son los dos elementos principales para poder apreciar ya sea con un instrumento medible o con un instrumento no medible, casero. Gracias. En conclusión, aquí podemos ver
maneras en las que podemos probar con instrumento y sin instrumento las partes de un sistema de encendido en un vehículo.